El inglés tiene distintos pronombres para la primera y la tercera persona, pero solo you, existe para la segunda. ¿Por qué? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. El inglés utiliza diferentes pronombres para el singular y el plural, como I, we, he, she, it, they, para la primera y tercera personas, respectivamente. Pero you, es el único pronombre que se utiliza para la segunda, tanto en singular como en plural. ¿Por qué es tan sencillo? En realidad, es el vestigio de los cambios que han experimentado varios idiomas europeos, incluso el español, a lo largo de su historia y está lleno de episodios interesantes. Empecemos el viaje por el pasado para descubrir su misterio, que solo podrás comprender si sabes la evolución histórica de la lengua inglesa. Hay un misterio en los pronombres personales en inglés cuando los revisamos con detenimiento. En la primera y tercera persona, se distingue entre singular y plural como I, y, we, he, she, it, y, they, respectivamente, y en la tercera persona, entre masculino y femenino, o un objeto, mientras que para la segunda persona solo se utiliza you, independientemente de que sea una persona o más, y no hay distinción entre el nominativo y el acusativo. ¿Por qué es así? En otras lenguas europeas, hay básicamente más de un pronombre que corresponde a la palabra inglesa. you, En francés, solo hay dos, tu, y, vous, y en ruso, te, y, vous, pero el alemán tiene, sie, además de, du, e, ihr, el italiano tiene, lei, además de, tu, y, voi, y el español tiene cuatro, tú, vosotros, usted, ustedes. ¿Por qué es así? Y a la inversa, ¿por qué en inglés solo existe? you, Al principio, las lenguas europeas distinguían entre el singular y el plural, y en inglés antiguo existía también el dual, que se usaba para dos personas. En latín se usaba tú como singular y vos como plural. En inglés antiguo hablado entre los siglos V y XI, existían tres pronombres de segunda persona. thou, Para una persona, yet, para dos personas y yea, para tres personas o más. Sin embargo, en la Edad Media, varias lenguas europeas empezaron a utilizar el plural en lugar del singular para referirse tanto a la persona como su autoridad, como papas, reyes y emperadores. Entre los siglos XII y XIV se generalizó el uso del plural no solo para referirse a quienes ejercían el poder, sino también a los plebeyos de mayor estatus social, como los padres y las personas mayores, para mostrar el respeto del hablante. Por otra parte, en el pasado, cuando una persona poderosa, como un papa o un rey, utilizaba la primera persona del plural, como nosotros, en lugar de yo, para referirse a sí misma en un discurso u otro escrito oficial. Pero hoy en día este uso ha quedado obsoleto. El francés y el ruso conservan este uso más básico. Estas lenguas solo tienen dos pronombres de segunda persona, tu, y, vous, en francés y, te, vous, en ruso. Los primeros se usan solo para amigos y familiares o para subordinados, jóvenes y otras personas de rango social inferior. En cambio, la forma plural se utiliza para quienes no se conoce bien y otras personas a las que se debe mostrar respeto, como jefes y políticos, incluso para una sola persona. Esta distinción es complicada y varía de una lengua a otra y a veces incluso de una región a otra, por lo que hoy no entraremos en esos detalles. Se recomienda a los estudiantes de estas lenguas prestar atención a cómo hablantes nativos distinguen estos dos pronombres. El inglés medio tenía un uso similar al del francés y el ruso modernos, pero era más estricto que esos idiomas. Fue en esta época cuando desapareció el dual, por lo que el plural, ye, empezó a utilizarse también para dos personas. En aquella época el singular, thou, que había evolucionado del inglés antiguo, thou, se usaba solo para compañeros íntimos y niños, y el plural, ye, se utilizaba como término de respeto para los padres y otros miembros de mayor rango de la familia, además de figuras de autoridad y extraños. Date cuenta de que thou, tenía su propia declinación, el genitivo era thy, o thine, cuando iba seguido de una vocal o como pronombre posesivo, y thee, como acusativo. Y en algunas lenguas se crearon expresiones diferentes para mostrar respeto. En alemán, por ejemplo, ihr, que corresponde a, ye, en inglés medio,
Solo podía utilizarse para la realeza, y en su lugar se empleaba el plural de la tercera persona. Sie. Para la nobleza y los miembros destacados de la comunidad. Posteriormente desapareció el uso de Ihr. como señal de respeto a la realeza y se empezó a utilizar Sie. en su lugar. El italiano, el español y el portugués utilizaron inicialmente el mismo sistema que el francés, pero más tarde se emplearon expresiones más sofisticadas para mostrar respeto como Vostra Signoria. en italiano, vuestra merced en español y Vossa mercê. en portugués. En italiano se sustituyó más tarde por el pronombre Lei. que significa ella y otras cosas, y se puso en mayúsculas. En español, se acortó posteriormente a la forma actual de usted. Como se sabe, en España vos se convirtió en vosotros y vosotras, y ustedes, el plural de usted, se utiliza solo en situaciones formales. En cambio, en América Latina, vosotros y vosotras quedaron obsoletos, y ustedes se convirtió en el plural de segunda persona para cualquier caso, incluidos los amigos íntimos y los hijos. Una tendencia similar se ha producido en portugués, especialmente en Brasil, donde Você. Vocês. se utilizan en la mayoría de las situaciones, mientras que O senhor. A senhora. se utilizan cuando se debe expresar respeto. En Portugal, en cambio, se tiende a utilizar Tu. en lugar de Você. se conjugan en tercera persona los verbos que acompañan a estos pronombres en italiano, español y portugués. Volviendo al inglés, se distinguía entre thou, y you, hasta el siglo XVII. Por ejemplo, si lees obras de Shakespeare, verás claramente que ambos se usaban solo en contextos específicos. Veamos un pasaje de El mercader de Venecia. En primer lugar, Antonio y Bassanio, que necesitaban dinero desesperadamente, le tratan a Shylock de you, para pedirle que les preste dinero. may you stead me? Will you pleasure me? Shall I know your answer? Sin embargo, Shylock, que no ha olvidado cómo le habían tratado, se niega tajantemente a la petición, tratándole a cada uno de ellos de Thou, sin mostrarle ningún respeto. to spit on thee again, to spurn thee. Nos gustaría añadir que en esa época llegó a usarse, You, inicialmente el acusativo de ye, también como nominativo. Hoy en día, ye, permanece solo en Irlanda y algunos otros lugares. Sin embargo, justo después Shakespeare thou, se consideró vulgar y cayó en desuso, siendo sustituido por you, aunque thou, se sigue utilizando en algunos dialectos británicos y en circunstancias excepcionales, como en algunas comunidades religiosas, en general se emplea en inglés moderno solo como expresión antigua. El desuso de thou, también ha llevado a una mayor simplificación de la conjugación de verbos. Aún en el inglés moderno, los verbos en la tercera persona del singular presente tienen un sufijo s, pero thou, también tenía una conjugación terminada en est y algunos verbos tenían sus propias conjugaciones únicas como art, para el verbo, be, hast, para have, y canst, shalt, para los verbos auxiliares. Sin embargo, cuando el propio thou, dejó de usarse, también pasó lo mismo con estas conjugaciones, y el inglés moderno ha eliminado básicamente la conjugación según la persona y el singular, o el plural. Las únicas excepciones son el verbo be, el presente de indicativo de la tercera persona del singular y el pasado de subjuntivo, como en if I were a bird, En Europa, no obstante, el uso de du y tú ha aumentado paulatinamente en los últimos años. Los anuncios online en alemán, español y otros idiomas muestran un mayor uso del equivalente del pronombre informal en situaciones en las que hasta el cambio de milenio se habría utilizado el tratamiento formal. Sin embargo, en el caso del español, los criterios para distinguir entre tú y usted varían considerablemente según el país o la región. En España, en particular, se utiliza muy a menudo tú, mientras que en Costa Rica y partes de Colombia, algunas personas utilizan usted casi exclusivamente, incluyendo casos en los que un padre utiliza usted para los miembros de la familia. Asimismo, en Argentina y en los países centroamericanos, a veces se utiliza vos en lugar de tú. Por otra parte, utilizar el mismo pronombre, tanto para una persona como para más personas, es inconveniente en el inglés moderno, especialmente en el inglés americano, donde you guys, y y'all, se utilizan a menudo para dos o más personas. y'all, Es característico del sur, mientras que you guys, es más común en otras regiones como Nueva York, Chicago, California y el Canadá anglófono. Aunque guy, significa originalmente un hombre, you guys, puede utilizarse independientemente del género de la persona con la que se habla,
incluso si se habla con un grupo de solo mujeres. Se utiliza para dirigirse a 2 o más personas al principio, y a partir de la segunda vez, se usa simplemente you, en lugar de you guys, o. y'all, Desde un punto de vista gramatical, ni, you guys, ni y'all, se ha establecido todavía como pronombres independientes en el inglés contemporáneo. Para ser pronombres de pleno derecho, tendrían que tener sus propios casos genitivo y acusativo, pero hasta ahora no ha habido ningún movimiento para establecer esa nueva expresión. En segundo lugar, se limita en cierta medida al habla cotidiana, mientras que en la escritura no aparece a menudo esta expresión. Además, solo se utiliza en Estados Unidos y Canadá, y rara vez se oye en el Reino Unido, Australia y otras regiones donde se utiliza principalmente el inglés británico. Ahora bien, vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. 1. El inglés medio tenía 2 pronombres de segunda persona, thou, utilizado para una persona, y ye, utilizado para 2 o más personas. 2. En la Baja Edad Media, surgió en muchas partes de Europa el uso del plural de la segunda persona como señal de respeto, y el inglés se vio influido por esta tendencia. 3. thou, Se utilizó hasta la época de Shakespeare, pero luego you, vino a sustituir a. thou. 4. Su conjugación también cayó en desuso, y actualmente la única conjugación en uso es la S de la tercera persona del singular. 5. You, Originalmente acusativo de ye, se utiliza también como nominativo. 6. Especialmente en inglés americano, el uso de you guys, y y'all. es cada vez más popular, quizá por la inconveniencia de no distinguir entre singular y plural. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.